Bueno, pues como digo, vamos a ver cómo se realiza la conexión entre equipos utilizando VNS. Entonces voy a arrancar las máquinas virtuales del Windows Server y la del Kali. En esta mesa va a utilizar el Windows Server como... Los dos lo vamos a hacer desde un lado para el otro y desde el otro para el otro, ¿vale? Porque VNS, al igual que ocurre con RDP, se puede utilizar tanto en un Windows como en un Linux. Bueno, mientras que va arrancando, para ir adelantando conceptos, como acabo de decir, al igual que RDP, VNS es algo que se puede utilizar tanto en un Windows como en un Linux. Pero evidentemente tengo que instalar el soporte para implementar el servicio, pues en un servidor Windows o en un servidor Linux. En el Windows lo que vamos a hacer, siguiendo las recomendaciones que vienen en el libro, es instalar el servidor de Type VNC. Existen múltiples soluciones que me dan la posibilidad de implementar un servidor VNC. Una de ellas es esta, Type VNC. Aquí os ponen la página de descarga de ese servidor, que es esta de aquí, ¿vale? Entonces, como veis, lo primero que me dice es que es una cosa completamente libre, es decir, se acoge a la licencia de tipo GPL. En consecuencia, la puedo utilizar donde yo quiera sin ninguna restricción de uso. Tengo un instalador para lo que sería el sistema de 64 bits y sistema de 32 bits. Bueno, pues en este caso, como lo voy a instalar en un Windows Server, me bajo el de 64 bits. Me lo voy a bajar directamente desde la máquina de Windows Server para no tener luego que copiármelo desde el anfitrión a la máquina virtual, ¿vale? Entonces, estando en la máquina virtual, pues me copio esta dirección de aquí. Antonio, nos han dicho algo en el Cali, ¿Qué os han hecho? Míralo tú, no toques nada, míralo tú. Ha abierto el Cali de Quironía y en vez de salirnos lo que tendría que salir en plan de alumno, no sé qué, Xclean Server 2021. El al lado. Ese. Pate. Déjame el mío que es un toco el mío. Vale. Y ponga la pantalla así. No sé si es que han tocado Eso es del inicio. No sé si han tocado un torcal ya, por favor. Así os metéis la pantalla en la de todo el bloqueo y otro. Y después así lo hecho. A ver, pero no veo nada, es que ahora mismo no veo nada aquí. ¿Eso es el Cali? Eso es el cable. Sí, pero que no. A vosotros os salía algo, ¿no? Ahora vamos a hacer otra vez. Use Ney con contraseña. Ahí está. O con Turia 2021, ¿no? Esto es un de pantalla, un protector de pantalla. Vale, pues no te da más. No, por si en plan había algo cambiado, lo que sea, le No. tocaba algo, en plan que no sé nosotros. No creo. De todas maneras, si veis algo raro, pues me lo comentáis. Claro, por eso, como ya lo he visto sin raro de principio, digo, antes de entrar y tocar nada. Bueno, pues sí. Oye, ¿os queréis parar el murmullo? Es que no sabéis lo que es intentar explicar con un run ahí, ¿eh? Que es pesadísimo esto. Si queréis seguir charlando, yo me callo y vosotros estudiáis esto por vuestra cuenta, no hay problema. Pero si no, callaos, coño. Que no quiera atender, pues que se dedique a estar callado haciendo otras cosas, pero no, que no hable. Bueno, pues desde el Windows Server he entrado en la página de descarga de este servidor y me lo descargo, ¿no? Versión para 64 bits. La versión en concreto es la 2863, ¿vale? Y una vez que está descargado, pues lo abro para ejecutarlo. Esto no solo me va a instalar el servidor,
me va a instalar también un cliente que luego voy a poder utilizar para conectarme a un Linux donde yo tenga un servidor VNC, ¿vale? Pues nada, siguiente, acepto los términos de la licencia, siguiente, y tengo instalación típica, custom, o sea, customizada o personalizada y completa. Vamos a hacer la instalación completa para que me instale también el cliente y algunas herramientas más, ¿vale? En principio va a asociar lo que son los archivos con extensión .nvnc, pues justamente al visor, que sería el cliente de esta herramienta. Bueno, esto lo dejo tal y como está, le doy a siguiente. Eso también no lo descargamos nosotros. Instalar en el Windows Server. Lo instaláis en el Windows Server, Es que sabes también que la tapilla también el Windows Server. ¿vale? Y ahora fijaos, esto de aquí es típico de los servicios de tipo VNC. Para yo entrar en un escritorio remoto mediante VNC, puedo proteger ese acceso mediante lo que sería una contraseña. El completo. Pues como digo, cuando salga esta página, esto es típico de un servidor VNC. Lo que me dice es que cuando alguien intente entrar en el sistema mediante VNC, viendo el escritorio remoto desde la máquina cliente, pues le va a pedir una contraseña para poderle mostrar ese escritorio remoto. Entonces aquí lo que estoy configurando es esa contraseña. Entonces, para que no se nos olvide, pues Turia 2021 y Turia 2021, ¿vale? Esa va a ser la contraseña que tenga que proporcionar un cliente cuando acceda de forma remota, ¿de acuerdo? Y luego también tengo la posibilidad de declarar una contraseña administrativa, que esto sería para poder hacer determinadas configuraciones del servidor. Esto ya afecta al que vaya a programar, digamos, o a tocar las características del servidor. Para que no se me olvide, voy a utilizar la misma. Evidentemente, en un sistema de producción no debería ser la misma. Pues una cosa es el administrador y otra cosa es la contraseña que tengan que proporcionar los clientes remotos que se vayan a conectar a mí. Yo en este caso sí que voy a poner la misma. Le doy OK y ya lo tengo finalizado, ¿vale? Finalizar. En principio con eso ya tengo instalado el servicio. Es justo lo que me dicen aquí en el libro, ¿vale? O sea, ya lo tengo instalado y eso me debe de generar, como estáis viendo aquí, un iconito en la barra de estado del Windows que me permita la configuración de lo mismo. Pues vamos a verlo. Aquí en principio, en el Windows Server, pues como veis me sale un iconito. 64 bits, ¿no? Sí, en 64 bits. En esta barra, que nunca sé cómo se llama esta barra, no sé si es barra de estado o barra de... No lo sé, pero vamos, aquí tengo el icono que me informa de que tengo instalado el servicio y se ha arrancado el servicio. Si yo pico ahí, ese mismo icono es el que me sirve, como veis, para configurar el servicio. Esto que estáis viendo aquí es típico de un servidor VNC. Por defecto, un servidor VNC, la primera sesión que me levanta va a escuchar por el puerto 5900. Si levanto más sesiones de ese servicio para permitir a más escritorios remotos estar accediendo al mismo tiempo al equipo, pues normalmente se van a utilizar los puertos siguientes. O sea, la segunda sesión será el 5901, la tercera el 5902, etcétera, etcétera, etcétera. De momento nosotros solo vamos a abrir una sesión, es decir, tengo el servicio corriendo en el puerto 5900, vale, pues perfecto. Tengo una pestaña de Access Control que me permitiría hacer, digamos, un filtrado, un ACL, una lista de control de acceso, de cuáles son las direcciones a las que yo le voy a permitir entrar en el servicio VNC. Y tengo aquí una pestaña de administración y demás. Esto la verdad que no lo tengo muy controlado, de todas las posibilidades que tienen aquí. En definitiva, una serie de pestañas que me permiten la configuración del servicio. De todas maneras, con la configuración por defecto, yo sé que el servicio ya está arrancado y que está escuchando por el puerto 5900.
¿Qué tengo que hacer ahora desde un cliente? Pues utilizar una herramienta que me permita conectarme mediante VNC a este equipo, ¿vale? Eso lo tenéis también especificado aquí en el libro. ¿Cuáles son los clientes que me voy a instalar? Esto será el servidor que... Un momentito. Esto es el servidor que tengo que instalar en Linux. ¿Cuáles son los clientes que me puedo instalar tanto en Windows como en Linux? Pues en Windows, como ya veremos, vamos a utilizar justamente el mismo, porque la instalación del servidor me ha instalado también un cliente. Y en Linux, pues puedo utilizar muchos. Hay también muchos clientes diferentes, como todos estos que me dicen aquí. Por ejemplo, el visor de escritorios remotos que hemos utilizado con RDP también me permite conexiones VNC. Por ejemplo, hay otro que es el TIGE VNC, este mismo para la versión de Linux. Existe otro que se llama GNC Viewer. Existe otro que se llama Tiger VNC. Otro que se llama XVNC for Viewer, Remina, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de clientes que me permiten abrir conexiones mediante VNC. Para que veáis otro distinto, yo voy a instalar en Linux el Tiger VNC. Y voy a utilizar este porque es el que luego utilizaremos también con el entorno de emulación este de Leaf, porque presenta algunas ventajas con respecto a otros visores de VNC, ¿vale? ¿Tú qué me ibas a decir, Pablo? ¿Le damos a Typical, Custom o Complete? Complete. Bueno, pues en el Kali yo voy a instalar el Tiger VNC Viewer. Pues vamos a hacerlo. Me voy al Kali. A ver dónde lo tengo. Aquí. ¿Qué ponemos? ¿Las dos putas señas Dure 2021 arriba y abajo en las 4? Sí. Y en el Kali, como digo, me voy a instalar un visor de VNC, un cliente VNC, que se llama Tiger VNC. Lo vamos a hacer con el apt sudo apt get install pues Tiger VNC. Fijaos, pongo Tiger VNC, le doy al tabulador y tengo todos estos paquetes. Pues ¿cuál es el que me configura, digamos, el visor, el cliente? Pues este que se llama Tiger VNC Viewer, ¿vale? Pues ese es el que tengo que instalar. Posiblemente ese me instale también este paquete de aquí para resolver dependencias. Bueno, pues lo instalo. Julia 2021. Aquí tenéis que necesita estos paquetes, pues bueno, que se instale, sí, y lo instalo. Aquí está instalado. Pues ¿cómo ejecuto la aplicación? Con el nombre de la aplicación, Tiger VNC. A ver, no. Un momentito. Vale. Para ejecutar la aplicación, dime. ¿Dónde? ¿En el Windows? ¿En el Kali? En el Kali. Si no se localiza, ¿tenéis conexión con internet? Vamos a verlo. ¿Qué es lo que le pasa aquí a mi compañero técnico? Estáis aquí, ¿no? Tiger VNC Viewer. Es que os falta un guión aquí. Es Tiger VNC. A ver. Tiger VNC Viewer, ¿vale? Si le vais dando al tabulador, resolvéis el problema de que tengáis faltas y demás, ¿no? Os faltaba una R y os faltaba un guión, ¿vale? Una vez que lo ponéis bien, ¿dónde le habéis dado ahora? No, el tabulador le he dado yo antes para que me complete, digo. Una vez que lo ponéis bien, a ver. Bueno, antes parece que ha intentado instalar algo y se ha quedado colgado. Pues aquí te pone cómo solucionar eso, ¿vale?
sudo apt fix broken install. Y una vez que hayáis resuelto el problema que teníais ahí, que teníais algunos paquetes sin instalar, pues entonces después instaláis. Sí. Pero es que teníais ahí todavía una actualización del webmin pillada. Bueno, pues cuando termine eso, hacéis la instalación del Tiger VNC Beaver, ¿vale? Repetid el comando. Y entonces ya lo tendréis instalado, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que está instalado, pues fijaos que para ejecutar ese visor VNC, el comando que pongo es esto, VNC Beaver, ¿vale? El que yo tenga instalado es el que me va a lanzar. Cuando lo ejecuto, pues veis, esto de aquí es el ojito de un tigre, o sea, lo que estoy utilizando es el visor Tiger VNC. VNC Beaver. En el libro lo tenéis especificado, creo, ¿no? Lo voy a mirar un momentito. Una vez que instaláis un cliente, a ver, bueno, no está aquí, pero sí está un poco antes, creo. A ver si lo veo. Servidor. Bueno, no está especificado, pero vamos, se ejecuta así, ¿de acuerdo? También podéis buscar la aplicación aquí, supongo que os saldrá también. Si picáis aquí y buscáis Tiger VNC, pues aquí lo veis, ¿vale? Visor Tiger VNC, es lo mismo. ¿Eso lo has buscado tú, arriba de la herramienta? Sí, pico aquí en el dragón, me sale la herramienta esta que me permite buscar una aplicación. En definitiva, ya lo tengo aquí lanzado. Pues nada, ¿cómo me conecto a la máquina donde tengo ejecutándose un servidor VNC? Pues pongo poniendo la IP, ¿no? Eso es, la dirección IP. Hostia, pues para que llegue la librería. No me acuerdo cuál era, pero vamos, lo voy a mirar en un momentito. Déjame cambiarlo también la del audio. Porque si no te lo descargo inútil, no sé nada entre la hora. La 10.00100. Pues la de 00100 y tengo que especificar otra vez, que os calléis, y tengo que especificar el puerto al que le quiero hacer la petición. Que en este caso he dicho que la primera vez que lanzo el servicio es en el puerto 5900. Antes de lanzarlo voy a poner también lo mismo que hice ayer con el RDP, a capturar la interfaz, ¿vale? Para que veáis cuál es el tráfico que se genera con un VNC. Entonces voy a repetir, a ver si me abre otra terminal. Entonces ponemos el número. Sí, ya pues. A ver si lo tengo aquí, vale, aquí lo tengo. Fijaos, voy a poner a capturar por la interfaz ETH1. Esto no es necesario que lo hagáis vosotros, es simplemente para enseñaros el tráfico que se va a generar. Pongo a capturar por la interfaz ETH1 todo lo que salga. En principio lo que va a salir es, voy a intentar loguearme a un servidor VNC, ¿vale? Para que veáis qué tipo de tráfico se genera aquí. Vamos a ver. Bueno, ya está escuchando y una vez que lo he lanzado, pues voy a iniciar la conexión. Es decir, me quiero conectar al servidor VNC 10.0.0.100, que es el que he instalado en el Windows Server, y hago la petición al puerto 5900. Le voy a conectar y fijaos, dice la conexión no es segura. Bueno, ahora veremos eso de seguro o no seguro en qué se traduce. Me pide una contraseña. La contraseña es la que definí que tiene que proporcionar un cliente para acceder al escritorio remoto. En este caso, Turia 2021, ¿vale? Y cuando la proporciono, pues aquí tenéis que ya tengo el escritorio remoto de Windows Server. Estoy en el Kali y aquí tengo abierto el Windows. ¿De acuerdo? Y
como veis es súper rápido. Con VNC las cosas son muy rápidas, funciona muy bien. El problema es que VNC, lo mismo que RDP, tiene ciertas vulnerabilidades que lo hacen bastante goloso para alguien que esté en medio. Por lo tanto, si se quiere utilizar VNC, lo suyo sería lo que yo voy a pedir que hagáis vosotros en la práctica, que es tunelizarlo a través de SSH, ¿vale? Pero bueno, como veis funciona perfectamente. Es decir, yo aquí estoy dentro del Windows y lo que haga aquí, pues lógicamente tiene su correspondencia en el Windows, y el refresco de pantalla es correcto y todo va muy bien, ¿vale? ¿Se ve cómo funciona, no? Vamos a ver el tipo de tráfico que me genera esto, ¿vale? Voy a cerrar la conexión VNC, cierro aquí el cliente y se me cierra la conexión, y voy a interrumpir la captura de tráfico que he estado haciendo con TCP/DAO. Ya la he interrumpido. Tengo que tener en TMP un archivo que se llama capture VNC y lo que sea, el nombre del equipo y la fecha de hoy. Bueno, pues voy a abrirlo. Wireshark TMP capture VNC Cali y tal, ¿vale? El otro, el que capturé con RDP, pues se me ha borrado automáticamente porque como estaban en TMP, cada vez que yo inicio sesión, lo que tengo ahí, como sabéis, se borra. Bueno, pues fijaos. En primer lugar, ¿sobre qué protocolo de transporte se monta VNC? Sobre TCP, ¿no? Sobre TCP, aquí lo estáis viendo, ¿vale? Es decir, lo lógico, como todos los programas de conexión remota, si quiero tener garantías de que todo lo que se intercambia entre el servidor y el cliente y al contrario, pues un protocolo de transporte que me ofrezca esas garantías, TCP, ¿vale? Los otros protocolos de transporte como UDP y demás no tienen mecanismos para saber si se está mandando todo en un sentido o en otro. Entonces, en TCP, como ya sabéis, lo primero que ocurre es la negociación a 3 vías. Abro un puerto dinámico en el cliente, el 58.224, y lo dirijo al puerto 5.900, al que le he indicado. Eso es el segmento de sincronización. Me llega la respuesta desde el servidor con el asentimiento a la sincronización que yo le he enviado y con su sincronización para que actualice mi número de secuencia, que yo tenga, digamos, manera de controlar lo que me llega desde el servidor. Y yo, por otra parte, al final, asiento a lo que sería ese segmento de sincronización del servidor. Estos 3 primeros segmentos son el proceso de negociación a 3 vías de TCP. Y una vez que se conforma y que se abre el socket, pues empieza todo el diálogo con VNC, como estáis viendo aquí. Yo he proporcionado una contraseña cuando me he conectado remotamente, la de Turia 2021 que voy a configurar en el servidor. Esa contraseña la puedo ver yo en el tráfico que he capturado. Pues vamos a verlo. Si desde aquí sigo la secuencia, vamos, el flujo TCP, ¿veis ahí algo? No, ¿vale? La contraseña no existe. O sea, esto parece que también está utilizando algún tipo de certificado, tipo de clave pública para encriptar la información. Efectivamente es así. O sea, de nuevo, VNC por defecto las cosas no se intercambian en blanco. Y como además yo lo que voy a hacer luego es abrir cosas en gráfico, pues la mayor parte del tráfico que voy a ver aquí es de gráficos, que eso cuesta bastante trabajo interpretarlo. Sin embargo, digo que en el proceso de autenticación, fijaos que si yo me fijo un poquito en lo que es el tráfico que he capturado, aquí en esta trama, la trama 14, me dice que me llega un desafío de autenticación desde el servidor, ¿vale? Eso se repite aquí debajo, y si sigo mirando un poquito el tráfico, fijaos que aquí tengo una respuesta de autenticación desde el cliente, ¿vale? Si yo me fijo en lo que se está intercambiando ahí, a nivel de VNC, fijaos, a nivel de VNC tengo esto desde el cliente al servidor, que es un código hexadecimal, y a nivel del servidor hacia el cliente, pues tengo esto, que es un código también hexadecimal.
Bien, pues con esas cosas se pueden hacer algunas cosas más, ¿eh? Es decir, en VNC la gente que está escuchando aprovecha estas dos cositas de aquí, las autenticaciones que se realizan, para intentar averiguar pues, lo que interesa, que son claves y demás, y poder secuestrar sesiones y eso. O sea que VNC tampoco es una cosa segura, ¿vale? Si quiero utilizar VNC, lo suyo es securizarlo a través de SSH, que como digo, eso lo voy a pedir que lo hagáis vosotros en la práctica. No te deja conectar. Vamos a ver por qué no te deja conectar. Las IP que no estén en la red interna, que no... Vamos a ver. Este eres tú, ¿no? En primer lugar, para separar la dirección IP del puerto, esto. Por otra parte, el servidor, este es el servidor, el Windows Server, ¿no? ¿Este en qué dirección lo tienes? En la 50, la dirección A 50, vale. Y este lo tienes en la 100. ¿eh? Bueno, pues vamos a probar solo con esto, a ver si era simplemente tema del puerto. punto es... Turia 2021. Pues ahí lo tienes. ¿Vale? A mí pasó lo mismo. ¿Era un punto? Los dos puntos. Para separar la IP del puerto al que le quiero pedir, solicitar el servicio, tengo que poner los dos puntos. ¿Vale? Bueno, pues ya habéis visto que desde un Linux a un Windows puedo utilizar perfectamente el VNC, teniendo el cliente en el Linux y el servidor en el Windows. Dime. Nada, ya lo hemos mencionado que resulta que a veces la VNC se confía y no puedes ni siquiera hacer la tarea, pero ahora sí se ha cerrado, no sé por qué. Es posible, sí, algunas veces el servicio de VNC, sobre todo si abres varias sesiones en el servidor, puede que se te quede colgado, tengas que parar el servicio y arrancarlo otra vez, ¿vale? Entonces hemos visto, como digo, que desde un cliente VNC en Linux a un servidor VNC en Windows, pues no tengo ningún tipo de problema. Vamos a ver lo mismo desde un cliente en Windows a un servidor en Linux, ¿vale? En el libro, si le echáis un vistazo a lo que os pone, aquí me recomiendan instalar un servidor que es justamente el mismo que el que he instalado en el Windows para Linux, ¿vale? Que sería este, el Type VNC Server. Aquí parten de la consideración de que tengo instalado un Ubuntu Server sin contenido gráfico. Entonces lo primero que hacen es, con este comando, con este primero, install short lxd y demás, me cargan un escritorio en el servidor, ¿vale? Porque lógicamente no tiene sentido utilizar un visor VNC sobre una cosa que no sea gráfico. Y luego me instalan el servidor Type VNC Server, como estáis viendo. Una vez que instalan el servidor, utilizan el comando VNC Password para definir justamente cuál es la contraseña que deberán de proporcionar los clientes que se conecten al servidor. Y luego pues se atacará desde un cliente VNC correspondiente. En lugar de utilizar el Type VNC Server, nosotros vamos a instalar otro servidor diferente, que es el X11 VNC, porque además es el que luego voy a pedir en la práctica que vosotros instaléis. Y además en el libro de McGraw-Hill tenéis un caso práctico que más o menos me dice cómo puedo operar con eso. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. A ver si me acuerdo de la página en la que estaba esto. Profesor, el paquete se llama X11 Sí, VNC a secas. Eso, sí. ¿Hay que poner al server o algo? No, solo secas, no. No, solo secas. Vale. Fijaos, bueno, ahora te lo digo porque no lo recuerdo exactamente, ¿vale? La página Vale. 123, libro de McGraw,
tenéis un caso práctico que me habla de el servidor VNC que vamos a ver nosotros, que es el X11 VNC. Este funciona mejor que el TAIC VNC en sistemas Linux, por lo menos por lo que yo he probado, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es instalarme el servidor VNC en el Kali. Pues me voy al Kali y me instalo el servidor VNC. Ese servidor se llama apt-get install x11 VNC x11 VNC. Cuando me instalo esto, me va a instalar no solo el servidor, sino que también me va a instalar un cliente, ¿vale? Entonces el paquete se llama así, x11 VNC. Pues sudo apt-get install o apt-install x11 VNC. Lo ejecuto. Me dice que se van a instalar también todos estos paquetes. Pues sí, intro, ¿vale? Y esto se pone a descargar todo lo que tiene que descargar y lo instala. Ya tengo instalado un servidor de VNC en el Kali. Así. ¿No te dan fallo, Jiménez? ¿No te da fallo al final? No. ¿Que no? Este es el comando para instalarlo, ¿vale? Sudo apt-get install x11 VNC. Que no se puede obtener. Vamos a ver. Qué fallo. Y va a camino. No se puede obtener tal. No se ha encontrado esto. ¿Vosotros habéis hecho una actualización de los repositorios alguna vez con el apt-get update? Hacerlo. O sea, si os pasa alguna vez algo de esto, de que parece que no se encuentran los paquetes y demás, lo primero que debéis hacer es una actualización de los repositorios con el sudo apt-get update. Si después de eso os sigue dando fallo, que puede ser que se haya quedado colgado ahí alguna instalación de un paquete anterior y demás, hacerle caso a las indicaciones que os ponen aquí, intentarlo con el fix missing, por si se ha quedado. Vamos a ver, os queréis callar, es que no me entero de nada. Pues lo mismo, al que le ocurra un fallo de este tipo, lo primero que debe de hacer es intentar actualizar los repositorios. Sudo apt-get update, ¿qué más? Ya está, sudo apt-get update. Y cuando se actualicen los repositorios, que si lleváis tiempo sin actualizarlos puede tardar un poquito de tiempo, pues intentáis instalar el paquete. Si de nuevo os dice que tenéis algún error, es posible que se haya quedado por ahí algún paquete instalándose antes. Pues en ese caso utilizar el fix missing. Sudo apt-get install --fix missing. Parece que era el comando, ¿vale? Y eso completará pues todo lo que estaba pendiente, ¿vale? Vale, pues ahora, una vez que están los repositorios actualizados, lo instalamos. Ah, que lo ha instalado. Vale, pues todavía está. ¿De acuerdo? Install x11 VNC. Lo pongo yo aquí en la máquina mía. Eso. ¿Vale? El upgrade no. Upgrade no. Upgrade es para actualizar los paquetes que tú ya tienes instalados. Bien, pues ya tengo instalado el servidor X11 VNC. Hay que lanzarlo. Este servicio, cuando se instala, no se lanza automáticamente como en el caso que habéis visto con el Windows o como en el caso de otros servicios que yo tengo aquí en el Linux, ¿no? Entonces, ¿cómo se lanza ese servicio? Pues fijaos, aquí en el caso práctico de Macrao lo tenéis. Se llama el servicio X11 VNC. El "-bg" sirve para ponerlo en modo background, ¿sí? Para que se esté ejecutando y yo tenga la posibilidad de seguir utilizando la consola. Y el "-passwd" es para definir la contraseña
que quiero que proporcionen los clientes que se conecten vía remota mediante VNC, ¿no? Así que, ¿qué tengo que hacer yo para lanzar una instancia de ese servidor? Pues X11 VNC, lo voy a poner en modo background, ¿vale? Para poder seguir utilizando esta consola, y menos passwd, la contraseña que quiero que proporcionen los usuarios que se conecten a este servidor VNC, que va a ser Turia 2021. Lo ejecuto y fijaos lo que me dice. Aquí me dan una serie de logs de que me está intentando arrancar el servicio, y al final me dice, pues mira, te ha arrancado el servicio y está escuchando en el puerto 5900. Lo normal, un servidor VNC, el puerto por defecto por el que va a escuchar en la primera instancia en que se ejecute va a ser el 5900. Pues el 5900. No, ese es el que por defecto me arranca el servidor en la primera instancia en la que yo ejecuto el servidor. Si ejecutara otra vez ese servidor y arrancara una nueva instancia del servicio, pues utilizaría el 5901, el siguiente. Y tengo también una especificación con este X11 que es --RFB port, donde yo le puedo decir el puerto por el que quiero que escuche. Que eso es interesante si a mí me interesa que se abran varias sesiones remotas desde varios sitios. Tendré que abrir una sesión para cada uno de los que se vayan a conectar conmigo. Sí, si hay un usuario que se va a conectar al escritorio remoto y le tengo ya asignado el puerto de escucha al 5900, si yo quiero que entre otro usuario, pues tendré que abrir otra instancia del servicio en otro puerto, y decirle al otro usuario que utilice el puerto, pues 5901, por ejemplo, para conectarse, ¿vale? En este caso, como solo estoy abriendo una instancia, pues se está escuchando en el puerto 5900. Pues voy a probarlo desde el Windows. Me voy al Windows y voy a abrir pues un cliente de VNC. El cliente de VNC, fijaos que si pongo TI aquí en el buscador pues como os dije, con la instalación del servidor Taik VNC también se me ha instalado un cliente VNC, que es el Taik VNC Beaver. Pues lo abro. ¿A qué equipo me quiero conectar? Al Kali 10.00.50. ¿En qué puerto? 2 puntos en el 5900, que es donde me está escuchando el servidor de VNC del Kali. Le doy a conectar y me pide contraseña. ¿Qué contraseña le he puesto para que se conecten los clientes remotos mediante VNC? Turia 2021. Pues nada, ahí tengo ya mi Kali. ¿Vale? Usaba el Fix Missing, no me... ¿El Fix Missing no te furula? Ahora lo vemos. ¿Lo veis, no? Sí, tengo el servidor X11 VNC funcionando en el Lithium, y desde aquí pues me he conectado mediante un cliente VNC. ¿Vale? Bueno, pues con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Ahora vamos a resolver los problemas que habéis tenido, pero el tema termina hablando de una serie de herramientas que algunos de vosotros habréis utilizado ya. FreeNX no creo que la hayáis utilizado ninguno de vosotros. Nosotros hacíamos una práctica antes con las herramientas de esto, pero ya dejamos de utilizarlo. De todas maneras son herramientas de uso público, o sea, licencias GPL, pero luego las otras dos que me comentan sí que están muy en boga últimamente, que son el TeamViewer y el AnyDesk, ¿vale? Y el Chrome Remote Desktop, que es, digamos, una aplicación que puedo integrar directamente en un navegador en el Chrome en concreto. El problema que tienen estas herramientas es que para abrir la sesión remota yo tengo que pasar por unos servidores de esta gente. Y en consecuencia, pues bueno, si me fío, vale, pero si no me fío, pues no es conveniente utilizarlo. O sea, va muy bien para determinadas cosas, pero si yo no quiero que mis datos o las cosas que yo estoy mandando de un sitio a otro transiten por unos servidores que me dicen que no los utilizan, pero yo no quiero que pasen por ahí,
pues no debería de utilizar, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí está, que sepáis que existen, pero nosotros no las vamos a utilizar. ¿Problemas que hayáis tenido? Pablo, ¿tú qué problema tienes? No me deja instalar el X11. Has hecho la actualización, ¿no? Por aquí parece que tienes colgado una serie de paquetes. Pues sudo. Tengo un retorno un poquito apt-get install. Sudo apt-get --fix missing. Has puesto eso directamente y tampoco te ha funcionado, ¿no? Sí, porque le tienes que decir algo después, que es install, ¿vale? O sea, arréglame las posibles instalaciones que se hayan quedado por ahí colgadas. En principio no tienes nada. Bueno, pues entonces sudo apt-get install x11 vns. ¿Has hecho la actualización de los repositorios antes? ¿El update? Sí. Fallo temporal, resolver, HTTP. Vamos. ¿Has comprobado que tiene conexión a internet? Claro. Puede ser. Puede ser. Entonces, ¿cómo ha hecho la actualización del repositorio? Porque. Pero, profe, Vamos, legal no sé que sí. Lo del update. Nos callamos, no tienes conexión con internet, entonces eso lo tendrás que resolver antes de nada. Si no, ¿cómo te voy a instalar un paquete? IP address, ETH0, que es la que utiliza del NAS, no tiene dirección IP. No, porque la quité antes, verdad. Pues, Se me olvidó que la quité. dile que te la coja. Ahora sí. Y ahora en principio sí debe de tener conexión hacia afuera. Y ahora en principio pues sí deberías de poder instalar el paquete. ¿Vale? ¿Alguien más ha tenido problemas? Yo también lo tenía, pero lo he arreglado ya. Ok, más. ¿Vosotros también tenéis problemas? Vale, y Gordillo, tú no lo has arreglado, ¿no? ¿Cuál es tu problema? 10, 150. A ver dónde la estás poniendo. Aquí tienes dos interfaces, ¿vale? Este en teoría está en la red interna y este está nateado. Vamos a ver qué direcciones IP tienes. Como el X11 VNC se abre ya. Un momentito, porque si no... Esta, la NAT, en principio parece que la tienes bien. Si haces un ping hacia afuera te debería de funcionar. Te funciona. Y esta la tienes en la 150. ¿Y el Kali dónde lo tienes? Ahora hay que... Sin acceso a la red. Bueno, sin acceso a la red, esto de aquí te lo pone cuando no tienes conectividad con internet. Con la red interna no tienes conectividad con internet. Vamos a ver. En el Kali, ¿qué dirección IP tienes? La 50. Pues vamos a hacer primero un pin, ¿no? Para probar conectividad. 10.0050. Obviamente ahí tienes un problema. Vamos a ver por qué. Abre el Kali. IP address. ¿Cómo está esto hoy? 10.0050. No, pero no la cambies. Si la tienes en la 100, la tienes en la 100, ya está. Va, espérate. Si la tienes en la 100, la tienes en la 100. Vete al Windows Server. Vamos a comprobar a ver si tengo conectividad con la 100, ¿no? Pues si la
tengo en la 100, ya está, no tengo que cambiar más nada. Me está respondiendo la 100, ¿no? Y has arrancado el servidor VNC en la 100. Pues entonces dile... Uf. Esto se queda pillado aquí algunas veces, no sé. Entonces dile que quiero hacer una conexión con la 10.0.0.100 y al puerto 5.900. Contraseña, Turia 2021. Ya está. ¿Vale? Bueno, pues nada. ¿Dudas? ¿Hay dudas de esto? Pues mañana empezamos con la práctica, ¿vale? Empezamos con la práctica de esto.